vamos a iniciar con el tema de hoy, el verdadero sello. Acompáñame a Apocalipsis, capítulo número 7. Apocalipsis, capítulo número 7, y nuestro texto clave del versículo 1 en adelante nos indica y nos dice: después de esto, vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Y vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol, y que tenía el sello del Dios vivo. ¿Y qué pasó? Dice: clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Versículo 4. Y oí el número de los sellados. ¿Cuál era el número de los sellados? 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Este será el texto, en conjunto con Apocalipsis 7, del 9 en adelante, lo que estaremos estudiando el día de hoy. Pero antes estaremos haciendo un repaso de los temas. El primer día estuvimos estudiando acerca de la palabra de Dios y estuvimos viendo que debemos estudiarla, dice Timoteo, para que ella nos enseña, nos redarguya, nos corrija, a fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Según de Timoteo capítulo 3 y versículo número 16. Y estuvimos estudiando que en Apocalipsis capítulo 1, primer tema, introducción al Apocalipsis, aparece una voz que le indica a Juan, una voz como de trompeta, que dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y esta voz le dice a Juan: escribe lo que ves. Y entonces Juan necesita, Apocalipsis capítulo 1, volver a ver la fuente de donde se emana aquella voz, y hecho esto, ve a un hombre que se pasea, al Hijo del Hombre, estuvimos identificándolo como Cristo Jesús, que se pasea en medio de los candeleros. Estuvimos estudiando que los candeleros hacen referencia a la iglesia. Apocalipsis capítulo 1 nos indica eso, y aparte nos dice que las estrellas que tiene en su diestra son los diferentes ángeles. Eso estuvimos estudiando el primer tema. El segundo tema, estuvimos estudiando Apocalipsis capítulo 4 y 5, donde se nos habla acerca del que está sentado en el trono. Y vimos que hay 24 ancianos alrededor del trono, y en derredor del trono un arco iris. 4 seres vivientes con muchos ojos y caras distintas. Los identificamos por la profecía de Ezequiel, que son querubines, los cuales están también en el propiciatorio del arca del pacto, la cual posee el pacto, la ley, los 10 mandamientos, que los tenemos por acá, y sobre el cual, dice el libro de Salmos, Dios se sienta. O sea, Él reina con autoridad, porque su reino tiene una ley. Lo estuvimos estudiando. Y vimos cómo los 4 seres vivientes y los 24 ancianos rinden honor y gloria al que está sentado en el trono. Y cuando los 4 seres vivientes hacen eso, los 24 ancianos toman sus coronas, las tiran frente y dan loor y gloria al Cordero, y específicamente en el capítulo 4 al que está sentado en el trono. En el capítulo número 5 se inserta un elemento. Y el elemento que se inserta es majestuoso. Más que un elemento, es una persona, y se llama Cristo Jesús, el león de la tribu de Judá, el cordero como inmolado. Juan escucha una voz que le dice: hay alguien que sí puede tomar el rollo, el libro que tiene 7 sellos y que está en la diestra de aquel que está sentado en el trono. Y ese se llama el león de la tribu de Judá. Juan escucha esto, y cuando él vuelve a ver la escena, no ve un león, sino que lo que ve es a un cordero como inmolado. El cordero se aproxima al rollo, toma el rollo, y una vez que toma el rollo, aquellos 24 ancianos, los 4 seres vivientes, y ahora Apocalipsis 5 nos agrega, y grande cantidad inmensa, millares de ángeles, rinden loor y homenaje al que ha tomado
el rollo. Estuvimos estudiando en Apocalipsis capítulo 3 que aquel que es victorioso va a poder sentarse en el trono de la misma manera como Cristo ha sido victorioso y se ha sentado en el trono también. Y ahora lo que acontece en Apocalipsis capítulo 6 es que el Cordero inicia desprendiendo, abriendo cada uno de los sellos, y esto resulta en que acontece algo simbólico y majestuoso. En el primer de los casos, cuando se abre el primer sello, aparece un caballo blanco, victorioso, que tiene un arco, una flecha, una corona, color blanco, la iglesia pura que sale venciendo aquel evangelio al cual los discípulos habían visto a Cristo trabajar, tenían todas estas experiencias, y al salir a predicar, es un evangelio, dice el libro de Colosenses, que se predica a través de toda la creación. Impresionante, los discípulos haciendo milagros, sacando demonios, ungidos por el Espíritu Santo. Y seguido a esto, cuando se abre el segundo sello, ahora esta verdad, este caballo, aparece teñido en sangre, color bermejo, rojo intenso, que nos habla acerca del tiempo de persecución romana sobre la iglesia pura, en la cual los cristianos eran llevados a los coliseos y eran sacrificados. Mas esta sangre, dice cierta escritora, se convierte como en semilla, y muchas personas empiezan a creer en Cristo porque al ver a estos cristianos, al ver a estos mártires morir en el nombre de Cristo, entienden que tienen un Dios que es todopoderoso, porque se están quemando, están siendo torturados, pero mueren en paz. Mueren con una convicción en su corazón, y esta es que Dios está con ellos. Los paganos entonces empiezan a decir, ¿quién es este Dios? Y por lo tanto la semilla del evangelio se esparce por toda Europa y África, Asia. Impresionante. Ahora, ¿qué sucedió? Entendiendo esto, el enemigo establece ahora la verdad y la mentira. Algo que no era nuevo, porque lo encontramos en el libro de Génesis también. Cuando Satanás, al tentar a Adán y Eva, les indica mentira dentro de la verdad para ser engañados. Y el cuarto sello nos habla acerca de aquel cuarto caballo negro, aquel tiempo de oscuridad donde el pan, la palabra de Dios, se vendía por un precio sumamente alto. Trigo, cebada, 2 libras, 1 denario, el salario de un día. Época en el tiempo, oscurantismo. Vaya la historia y lo podemos estudiar. Cuando el Cordero abre el quinto sello, aparece el clamor de los mártires que indican y dicen, ¿hasta cuándo, Señor? Aquel clamor que encontramos en Habacuc, aquel clamor que encontramos en Ezequiel, el que encontramos en Daniel, Señor, ¿hasta cuándo será el fin de las cosas? Y cuando se abre este sello, dijimos, los mártires claman, su sangre ha sido derramada en el altar, y la respuesta es, hasta que los consiervos se unan a ustedes, o sea, usted y yo, hasta que ustedes y yo tengamos un cristianismo tal cual que estemos dispuestos a entregar nuestra sangre por Cristo. Amén. Un cristianismo real, un cristianismo que pone a Dios antes que padre y madre, un cristianismo que pone a Dios antes que a hijos. El mismo Cristo indicó cuando sus hermanos le llamaban, ¿quién es mi padre y quiénes son mis hermanos? Sino aquellos que hacen la voluntad de Dios. Seguido a ello, y en el sexto sello, al abrirlo el Cordero, aparece aquel gran cantidad de eventos naturales que nos indican innegablemente, según los profetas menores, el tiempo del día o el día de la ira de Dios. Un día solemne, a los cuales los paganos, al darse cuenta que están allí, vuelven a ver a las rocas y a las peñas y a las montañas y gritan y dicen que caigan sobre ellos, porque ¿quién podrá sostenerse en pie? Estuvimos estudiando que entre el sexto sello y el séptimo sello hay un capítulo entero que es Apocalipsis capítulo 7, que es lo que estaremos estudiando el día de hoy. Estuvimos estudiando también que estamos próximos a la venida del Señor y que el pueblo de Dios será sellado. El pueblo de Dios tendrá una actividad, la cual Ezequiel nos indica que es que gemirán y clamarán por las abominaciones que suceden en Jerusalén. Lo cual nos indica que aún dentro del pueblo de Dios, aún dentro de aquellos que han decidido aceptar a Cristo, habrá
trigo y cizaña, indicó Cristo también. Y aquellas personas que estén haciendo lo malo, que tendrán el sello de Dios, que tendrán el sello de Satanás, estarán listas para beber el vino de la ira de Dios que ha sido derramado puro. Pero aquellos que estén dispuestos a recibir el sello de Dios, estarán en una actitud, dice el libro de Ezequiel, gimiendo y clamando por las abominaciones que suceden en Jerusalén. O sea que no solamente se cumplirá lo que Pablo le dijo a Timoteo, que en el tiempo final habrán hombres amadores de sí mismos, paganos soberbios allá afuera en el mundo, que no querrán nada con Dios, sino que dentro del pueblo de Dios parecerá y habrán, dice el libro de Hechos, lobos rapaces que querrán destruir a aquellos que sigan a Dios. Eso quiere decir que la actitud del cristiano en el tiempo final ante estas adversidades espirituales internas no será la indiferencia, sino será una actitud de oración y ruego para que Dios brinde solución a todos estos eventos. Estuvimos estudiando el día de ayer también acerca de la profecía de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y estuvimos estudiando cómo ella nos indica el tiempo final y cómo la Biblia nos traslada hasta el tiempo en el cual habrán muchos que estarán adorando a aquella bestia de 7 cabezas que irá totalmente en contra de los 10 mandamientos. Estuvimos estudiando que Apocalipsis capítulo 13 es un ataque directo al primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos, al segundo mandamiento, no adorarás imágenes, y al tercer mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano. Estuvimos ayer también identificando en Apocalipsis capítulo 14 que este sello, esta marca de Satanás corresponde a su carácter, la marca de su nombre, nos indica Apocalipsis 14 y el versículo número 11. El día de hoy, si usted por alguna razón no pudo observar los temas anteriores, encontrará que posiblemente habrán algunas lagunas. Hoy hemos querido hacer un resumen muy general de lo que hemos visto para tener un contexto e insertarnos en Apocalipsis 7. Mas, sin embargo, si hay algo de todo esto que acabamos de decir que usted no ha podido observar, lo invitamos a que con tiempo y con calma lo pueda hacer. Estaremos estudiando hoy Apocalipsis capítulo 7. Pues bien, vamos a iniciar. Apocalipsis capítulo 7 y versículo número 1. Después de esto vi 4 ángeles de pie. ¿En qué lugar? Vamos, ocupo que leamos el texto juntos. ¿En dónde estaban estos 4 ángeles? Sobre los 4 ángulos de la tierra. Uno de los pilares que estuvimos y que hemos intentado explicar a través de toda esta semana es que la Biblia es su propia intérprete. Por lo tanto, necesitamos ir a la Biblia misma para que nos confirme qué es lo que significa cada uno de los símbolos que estaremos leyendo. El primer símbolo que tenemos allí en la presentación nos habla acerca de los 4 ángulos de la tierra. Acompáñenme al libro de Isaías, al capítulo número 11. Tenemos en la escena 4 ángeles que están en los 4 rincones de la tierra y vamos a ver Isaías en el capítulo 11, nos va a dar mayor información de qué significan estos diferentes ángulos. Isaías capítulo 11 y versículo número 12. Note lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo número 11 y versículos del 1 en adelante leamos. Perdón, versículos del 10 en adelante. Dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, estamos en Isaías 11:10, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el resto de su pueblo que aún quede en Asiria, en Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Y sigue diciendo el versículo 12: levantará pendón a las naciones, juntará los desterrados de Israel, y desde los 4 confines de la tierra reunirá a los esparcidos de Judá.
Note lo que el texto nos está indicando. Nos está diciendo que hay esparcidos de Judá, o que hay pueblo de Dios que se encuentra en Asiria, que se encuentra en Egipto, que se encuentra en Etiopía, que se encuentra en Elán y en Sinar. Note que los 4 confines o los 4 ángulos no nos está hablando acerca de un lugar específico, sino que nos está hablando acerca de un área grande a la cual Dios va a ir y va a rescatar, específicamente en Isaías capítulo 11. Si regresamos a Apocalipsis 7 y encontramos aquellos 4 ángeles sosteniendo los vientos sobre los 4 ángulos de la tierra, podemos entonces irnos haciendo una idea de lo que significa por lo que Isaías nos está diciendo. Usted debe poner mucha atención. Si no pone atención no va a entender. Concéntrese. Concéntrese. Es importante que usted se concentre. Estamos estudiando la palabra de Dios. Vamos al libro de Ezequiel capítulo 7, para seguir entendiendo qué es lo que nos indica acá. Ezequiel capítulo 7 y versículo número 1 en adelante. Dice, vino a mí, Ezequiel capítulo 7 y versículo 1, vino a mí, yo sé que allí se pone el texto en la pantalla, pero si usted lo puede leer de su Biblia, hágalo por favor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, anuncia que así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene. ¿Sobre qué? Sobre los 4 extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, pues enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré sobre tus caminos y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Note, se está indicando que viene juicio. En el libro de Isaías se nos indicaba que este juicio se iba a dar, o que Dios iba a rescatar a los hijos de diferentes puntos, a los cuales se les indica como las 4 extremidades de la tierra. Y acá en Ezequiel capítulo 7 se nos indica que viene el fin, que se hará juicio sobre todo el planeta, y se habla acerca de los 4 extremos de la tierra. Regresemos a Apocalipsis capítulo 7 y bajo este contexto entonces podremos entender lo que significan los 4 ángulos. Apocalipsis capítulo 7 y versículo 1 lo volveremos a leer, pues es nuestro texto clave. Después de esto vi 4 ángeles, la palabra ángel, mensajero, ángelos. Vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Tenemos ahora 4 seres que están sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Qué le quiere a usted decir eso entonces después de haber leído estos 2 textos anteriores? ¿En dónde están esos 4 ángeles? ¿Cuál es el simbolismo? ¿Qué es lo que está pasando? Que estos 4 ángeles, simbólicamente 4, están sobre los 4 puntos de la tierra, simbólicamente todo el mundo. ¿Y qué es lo que están haciendo estos ángeles? ¿Están qué? Sosteniendo. ¿Qué están sosteniendo? Sigamos leyendo para ver qué es lo que dice la Biblia. Dice que están deteniendo los 4 vientos de la tierra. ¿Para qué cosa? Para que no sople viento alguno sobre la tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean sellados los siervos de Dios. ¿Y qué significan estos vientos? Acompáñenme por favor, vamos a verlos por allí. Tenemos muchísimos textos que nos ayudan a identificar qué significan estos vientos. Acompáñenme a Jeremías capítulo 4 y versículos 2 en adelante. Jeremías capítulo 4, versículos 2 en adelante nos ayudará a entender qué significan estos vientos. Jeremías capítulo 4, versículos 12 en adelante. Dice la palabra de Dios, leamos desde el versículo 11. En aquel tiempo, y voy a pedir que por favor mantengamos la presentación en todos estos textos. Dice Jeremías capítulo 4 y versículo 11. En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén, vamos, ojos en la Biblia, leamos. En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén, un viento seco de las alturas del desierto viene hacia la hija de mi pueblo, y no para aventar ni para limpiar, sino para que viene el viento, dice allí. Un viento más impetuoso que este vendrá a servirme, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. ¿Qué está indicando la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos está diciendo?
Nos está diciendo que el viento viene y no viene a hacer una limpieza nomás, sino que viene a forma de juicio. Acompáñenme a Isaías capítulo 66 y encontraremos una idea muy similar a esta. Acompáñenme en su Biblia, Isaías capítulo 66, versículos del 15 en adelante. Dice la palabra de Dios en Isaías 66, del 15 en adelante. Dice, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como un torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Note que ahora se asemeja a sus carros como un torbellino, elemento del cual está constituido los vientos también. Acompáñenme y regresemos ahora a Jeremías de nuevo. Vamos al libro de Jeremías, capítulo número 4. Jeremías, capítulo número 4. Y el versículo número 11 en adelante, dice la palabra de Dios. Jeremías, capítulo 4 y versículos número, ese ya lo leímos, ¿cierto? Vamos a ir a Jeremías 23, 19. Jeremías, capítulo 23 y versículo número 19. Dice la palabra de Dios, versículo 19, la tempestad de Jehová saldrá con furor, la tempestad que está preparada caerá sobre las cabezas de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos en su corazón. Al final de los días lo entenderéis cabalmente. Note que el versículo 19 indica al juicio de Dios como una tempestad. Acompáñeme allí mismo en Jeremías en el capítulo número 30 y seguiremos encontrando este mismo elemento. Jeremías capítulo 30 y versículo número 23. Dice la palabra del Señor, la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se prepara se cierne sobre la cabeza de los impíos. Acompáñenme ahora a Jeremías capítulo 49, Jeremías capítulo 49, y dice por allí, qué hermoso es escuchar la Biblia y las páginas de la Biblia cuando leemos los textos. Es muy hermoso permitir que sea la Biblia la que nos hable, y no que nuestros propios pensamientos edifiquen verdades en nuestra mente, sino Dios a través de su palabra. Jeremías capítulo 49 y versículos número 36, dice por allí, traeré sobre Elam los 4 vientos desde los 4 puntos del cielo y los aventaré a los 4 vientos y no habrá nación a donde no lleguen fugitivos de Elam. Y haré que Elam se acobarde ante sus enemigos y ante quienes buscan su vida. Traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová. Y allí usted tiene más textos que los puede leer en casa. Yo le pregunto a usted, ¿qué me habla innegablemente los vientos? ¿De qué está hablando la Biblia? Nos está hablando acerca del juicio que viene sobre el mundo. Si regresamos a Apocalipsis en el capítulo 7, nuestro texto clave, acompáñeme por favor. Apocalipsis capítulo 7, dice ahora de nuevo el versículo número 1. Después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 puntos de la tierra, o sobre los 4 ángulos, deteniendo ¿qué cosa? Y ya usted y yo sabemos qué significan estos 4 vientos. Interprete con lo que ya hemos leído. Y sigue diciendo, para que no soplara viento alguno sobre la tierra. ¿Qué están haciendo estos ángeles entonces? Están deteniendo. ¿Qué están deteniendo? El juicio, la destrucción que viene. ¿Recuerdan qué es lo que estaba en los últimos versículos de Apocalipsis 6? El día de la ira de Dios. Punto que hemos estado repasando con el juicio y el viento. O sea, noten que en Apocalipsis 7 lo que se hace es un paréntesis para explicar la respuesta que está en el último versículo del capítulo 6 de Apocalipsis, que es, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie?
La pregunta es, el día del Señor ha llegado, su juicio se ha concluido, su venida está cerca y Él viene para dar justa paga conforme a las obras, dice el libro de Apocalipsis, a cada quien. La pregunta es, ¿estaré yo listo? La pregunta ahora, y en Apocalipsis se responde, y es, ¿qué sucederá antes de que esto se dé? Bueno, lo estamos leyendo. Tenemos 4 ángeles que están sosteniendo este evento magno, que están allí sobre los 4 puntos de la tierra y están sosteniendo misericordia. Porque la misma Biblia nos dice que Dios tiene paciencia para que todos procedamos al arrepentimiento y ninguno se pierda. Aún acá encontramos un altísimo grado de misericordia. Y noten que la justicia de Dios y la misericordia de Dios siempre van juntas. Cuando usted escucha un evangelio incompleto de solo amor o de solo justicia, el libro de Gálatas indica que es un evangelio anatema. El evangelio se debe presentar íntegro, tal cual. Y el libro de Apocalipsis dice, maldito aquel que quita o pone palabras del libro de Apocalipsis. Qué cuidado debemos tener con aquellos mensajes que damos a nuestros cercanos de lo que consiste el proceso de salvación. El proceso de salvación que yo encuentro en la palabra de Dios es un proceso solemne. Es un proceso en el cual el cristiano comprende su situación pecadora y comprende que la única manera de estar delante de Dios es a través del representante que se llama Cristo Jesús. Y por lo tanto lava sus vestiduras en la sangre del Cordero. Y por lo tanto contempla a Cristo, camina con Cristo, come con Cristo, escucha con Cristo, habla con Cristo, decide con Cristo, da un paso con Cristo. ¿Cómo es posible que el cristiano piense que puede pecar voluntariamente y que Dios le entiende? Y que es parte del plan de Dios que eso suceda. Eso es un cristianismo mediocre. Porque el cristiano tiene en su corazón el deseo ardiente de seguir la voluntad de Él. De ponerse a cuentas con Dios en cada punto de su vida. Y es una lucha constante. Y habrán caídas y habrán tropiezos. Pero ahí estará Cristo para levantarnos, para seguir adelante y para cada día brillar más como aquella aurora que se levanta y que brilla más. Por lo tanto, los entendidos resplandecerán más en aquel glorioso momento. Porque cada vez estarán más cerca de Dios, cada vez se parecerán más a Dios, su forma de hablar, su forma de pensar, para que su carácter se parezca más al de Dios. Sigue diciendo Apocalipsis capítulo 7. Versículo número 2. Vi otro ángel, ya no los 4 anteriores. Vi otro ángel. Pregunta, ¿está escuchando Juan o está viendo? Dice el texto, vi. Vi otro ángel que subía desde donde sale, ¿qué cosa? ¿De dónde es que sale el sol? Bueno, tenemos que ir a los puntos cardinales, ¿cierto? Acompáñenme, por favor, en la palabra de Dios. Note lo que dice, que aquel que tiene el sello del Dios vivo sale desde donde sale el sol. Acompáñenme a Ezequiel capítulo 43. Ezequiel capítulo 43 y versículo número 2. Búsquelo, por favor. Ezequiel capítulo 43 y versículo número 2. Dice la palabra de Dios. Leamos desde el versículo 1. Me llevó luego a la puerta que mira, ¿a dónde? Hacia el oriente. Y vi que la gloria del Dios de Israel venía ¿de dónde? Del oriente. O sea,
desde donde sale el sol. Vamos de nuevo. ¿De dónde viene el ángel que tiene el sello del Dios vivo? Desde donde sale el sol. ¿De dónde viene o de dónde ve Ezequiel que viene la gloria del Dios de Israel? Desde el oriente. Acompáñame a Mateo capítulo 2 para entender qué es lo que dice la palabra. Mateo capítulo 2 y versículo número 2 también. Mateo capítulo 2, versículo 2 dice así: ¿dónde está, recuerdan la historia, Cristo naciendo y aquellos sabios que vienen a visitarle? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto, ¿en dónde? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Note, ¿de dónde viene el ángel con el sello? Desde donde sale el sol. ¿De dónde ve Ezequiel que viene la gloria de Jehová? Desde el oriente. ¿De dónde ven estos hombres que está la estrella? En el oriente. Acompáñeme a Mateo capítulo 24 y sin ninguna duda podremos aclarar este punto con este texto. Mateo capítulo 24 y versículo número 27. Jesús, hablando acerca de las señales del tiempo del fin, nos indica en el versículo 27, porque igual que el relámpago que sale ¿de dónde? Del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Note que el texto nos está indicando entonces, ¿qué es lo que el texto nos está indicando? ¿Que de dónde va a venir Jesús? Del oriente. ¿En dónde estaba la estrella? En el oriente. ¿De dónde viene la gloria de Dios? Del oriente. ¿De dónde sale el ángel que tiene el sello de Dios? Del oriente. Podemos entonces estar seguros que el ángel que trae este sello de Dios, ¿de dónde viene? Pues del oriente. O sea, viene de la presencia de Dios. O sea, es un mensajero que ha sido enviado de parte de Dios. Sigamos leyendo. Acompáñenme a Apocalipsis de nuevo, capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Dice el versículo 2. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. ¿Y qué clamó este ser? Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, ¿hasta qué cosa? Hasta que hayamos sellado en su frente, ¿a quiénes? A los siervos de nuestro Dios. La palabra siervo es maravillosa. La estudiamos el primer día y la hemos estado repasando a través de los diferentes días. Y estuvimos diciendo que la palabra siervo o doulos nos habla acerca de ¿qué cosa? De esclavitud. No es lo mismo decir siervo en nuestro contexto 2021 a decir siervo en el contexto bíblico. Una palabra que era siervo, o una persona que era siervo en el contexto bíblico, era una persona que no tenía autoridad sobre sí mismo, sino que era un esclavo. Era una persona que no podía decidir sobre sí, no tomaba sus decisiones, sino que alguien más tomaba las decisiones. Cuando el texto nos indica que los siervos de Dios serán sellados, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que aquellos que serán sellados son los que han rendido su vida completamente a Cristo, han cedido su voluntad a Cristo y permiten que Cristo decida por ellos. Pregunta, ¿le ha cedido usted la voluntad a Dios a este punto? Si yo le pidiera, no lo voy a hacer, pero si yo le pidiera a usted y usted tuviera que mostrar visiblemente esto a través de levantar su mano con un corazón genuino, abriéndose totalmente a Dios, si hoy yo le preguntara a usted, ¿es usted un siervo de Dios? ¿Es usted un esclavo de Dios? ¿Es usted una persona que ha entregado su voluntad total a Dios? ¿Es usted una persona de la cual Dios toma las decisiones por usted en su comer, en su hablar, en su beber, en su escuchar, en su caminar, en su tomar de decisiones?
¿Podría usted levantar la mano? ¿Podría usted ponerse de pie con honra y gloria, entendiendo que es para el Señor y decir, soy un siervo de Dios? Es una pregunta solemne. Porque esos serán los sellados, los siervos de Dios. ¿En dónde es que es sellado el siervo? En la frente. Acompáñame al libro de Hebreos en el capítulo número 8. El libro de Hebreos nos habla acerca de uno de los textos más mal confundidos que existen en la palabra de Dios. Y se nos habla acerca del nuevo pacto. Si recordamos lo que estuvimos estudiando en las semanas previas, en Éxodo capítulo 19, Dios invita al pueblo a tener un pacto con él. Y le indica y le dice que si quieren tener un pacto con él, deben escuchar su voz y guardar sus mandamientos. Deuteronomio capítulo 4 indica que el pacto de Dios son los 10 mandamientos. Y Jeremías nos indica constantemente, Jeremías 19, 20 y 21, que el pueblo ha decidido ir en contra de este pacto y por esta razón se establece un nuevo pacto. Este nuevo pacto lo encontramos desglosado en Hebreos capítulo 8. Leamos por favor lo que dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 8, versículo 7 en adelante. Si aquel primer pacto hubiese sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo. ¿Por qué la palabra de Dios me dice que aquel primer pacto era con defecto? Pues había un sacerdote humano. Este necesitaba pedir perdón por sus propios pecados. Pero el mismo libro de Hebreos nos dice que ahora ¿quién está en el cielo intercediendo por nosotros? El sumo sacerdote real, aquel al cual el sacerdote humano hacía referencia, que es Cristo Jesús, el cual intercede por usted. Leímos en Isaías que entre Dios y entre usted hay una gran separación, porque Isaías dice que el pecado hace separación entre Dios y los hombres. O sea, cada vez que usted miente, cada vez que usted peca, usted no refleja el carácter de Dios, sino que usted refleja el carácter de Satanás. Y por lo tanto se genera una brecha muy grande entre la santidad inmensa de Dios y entre usted y yo como pecadores. ¿Y cuál es la solución para esto? Cristo Jesús, la escalera, la cruz, su sacrificio, su sacerdocio, su reinado, su representación de mi vida delante de Dios. Por esto es que aquel primer pacto era verdaderamente un símbolo de las cosas celestiales que debían acontecer pronto. Y note lo que sigue diciendo el versículo 8. Pues reprendiéndolos dice, Jeremías, el que escribió Hebreos, está citando las palabras de Jeremías en estos versículos que vamos a leer. Vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá, ¿qué cosa? Un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, ponga atención porque esto es un punto importantísimo. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿en dónde? Vamos a volverlo a leer para que usted haga match. Recuerde, ¿en dónde se ponía el sello? En la frente. Ahora, ¿en dónde se ponen las leyes? Dice, y pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón. No piense acá en este músculo que palpita, porque en griego no nos habla de eso. Dice, y sobre su corazón, sobre sus pensamientos, sobre su carácter, pondré y las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán, ¿qué cosa? Mi pueblo. Note, la palabra de Dios está indicando que el pueblo de Dios será identificado al poseer, ¿qué cosa? Sus mandamientos, ¿en dónde? Acá, en la mente. ¿Lo logra ver? ¿Lo logra entender? Y yo le vuelvo a hacer la pregunta, es que no la puedo dejar de hacer. Cuando usted hace inspección de su vida, hace esto, ¿tiene esto congruencia con quien usted es?
Cuando usted viene al templo y se congrega, cuando usted estudia la palabra de Dios, cuando usted predica, cuando usted ora, cuando usted trabaja, cuando usted estudia, cuando usted hace todo lo que tiene que hacer, esto es un principio inevitable en su vida. Se levanta usted con un deseo ardiente de hacer la voluntad del Señor y a pesar de estar desanimado, sobrepone entendiendo que Cristo va a estar con usted, que Él le va a acompañar, usted cree en Él y avanza con Cristo. Ese es su diario vivir. Es que esas son las características del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es un pueblo que no busca lo más bajo. Cuando le preguntan, ¿es eso malo? El pueblo de Dios no dice, es que no es tan malo. No, el pueblo de Dios tiene una regla de vida. La palabra de Dios. Y no es, ¡qué problema! No, sino que es una delicia. Es una delicia para el cristiano hacer la voluntad de Dios. Es una delicia para el cristiano estudiar su palabra. Es una delicia para el cristiano invertir tiempo estudiando este sagrado libro. Hermano, amigo, usted que me escucha, analice su vida. ¿Está usted dormido? ¿Avanza el tiempo y su cristianismo está estático? ¿Avanza el tiempo y usted no ha decidido una relación con Cristo? Perdón por el llamado, pero es que Apocalipsis en el capítulo 3 me indica que ese será el estado del cristianismo en el tiempo final. Un cristianismo laodicense, vomitivo, repugnante. Suena feo y duro, lo sé. Pero es precisamente acá donde encontramos esperanza. Porque cuando ustedes y yo encontramos que en nuestra vida hay puntos de mejora, Dios puede hacer la obra en su corazón. Cuando ustedes y yo comprendemos nuestra relación, cuando ustedes y yo entendemos la solemnidad de lo que está por acontecer, el corazón del cristiano se enternece y está dispuesto a entregarlo todo por Cristo. Todo. Cada segundo, cada decisión. Regresemos a Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7 se dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. Identificaremos en este momento algunos detalles y características de lo que es el sello de Dios. ¿Cómo se llaman los seminarios de lo que estamos abordando? Se llama el sello de Dios. ¿Y qué frase agrega? Una perspectiva bíblica. Vamos a tomar el escrito está para responder los puntos que vienen a continuación. El primer punto que quisiéramos responder es, ¿quién es el que sella? Ya vimos que en Apocalipsis 7 hay un ser celestial, un ángel, un mensajero, que trae un sello y lo pone. Estuvimos estudiando en el libro de Ezequiel, capítulo 9, que hay un ser con un tintero de escribano en su cintura que viene a sellar también. Mas, sin embargo, la palabra de Dios me sigue dando más detalles para poder entender quién es el que sella. Acompáñeme a Efesios, capítulo 1 y versículo número 13. Efesios, capítulo 1 y versículo número 13. Utilice su Biblia, busque el texto. Efesios capítulo 1 y versículo número 13. Dice la palabra del Señor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, ¿qué cosa? Sellados. ¿Con qué? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y note lo que hay antes de que se selle con el Espíritu Santo de la promesa. Dice, en él también vosotros, habiendo primero, número 1, ¿qué?
oído. Pregunta, ¿hay muchos hoy acá que estamos escuchando? Sí. ¿Habemos muchos sentados acá? Sí. ¿Hay muchas personas a través de las redes que nos están escuchando? Sí. ¿Están oyendo la palabra de Dios? Sí. ¿Eso es suficiente para ser sellados? No. Sigamos leyendo. Habiendo oído el evangelio de nuestra salvación y habiendo, ¿qué cosa? Creído en él. ¿Cree usted? ¿Cree que Dios viene? ¿Cree que Dios está sellando? ¿Cree que Dios tiene el control de su vida? ¿Cree que Dios le va a proteger aún en el sufrimiento? ¿Está usted dispuesto a entregar a su padre y madre por amor al evangelio? ¿Está dispuesto a entregar a su hijo, a su hija, a su siervo por amor al evangelio? ¿Cree usted? Acompáñeme a 2 de Corintios capítulo 1. 2 de Corintios en el capítulo número 1 y notemos lo que dice la palabra de Dios. 2 de Corintios capítulo 1, versículos del 22 en adelante, del 21 en adelante. Dice la palabra de Dios: y el que nos confirma con nuestro Dios es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado como garantía, ¿qué cosa? El Espíritu en nuestros corazones. Regresemos al libro de Efesios. Acompáñeme a Efesios. Ahora el capítulo 4. Efesios capítulo 4 y versículo número 30. Dice la palabra de Dios: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis, ¿qué cosa? Sellados, ¿para qué? ¿Logra usted notar la trascendencia de la obra del Espíritu Santo en el proceso del sellamiento? Es innegable que el personaje del Espíritu Santo, el cual es un misterio a la luz de la Biblia, está trabajando en la obra del sellamiento. Regrese conmigo, por favor, ahora a Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 4. En Apocalipsis 22 y el versículo 4 se nos indica dónde se pone el sello. Ya lo vimos en Apocalipsis 7, pero necesitamos otro texto que lo ratifique. Dice Apocalipsis capítulo 22 y versículo número 3 en adelante, leamos. Y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán. Verán su rostro, ¿y qué cosa? Y su nombre, ¿qué va a pasar con los sellados? Su nombre estará en sus frentes. Yo le pregunto a usted, ¿qué se iba a poner en la frente de Apocalipsis 7? El sello. Pero ahora, ¿qué es lo que vemos en Apocalipsis 22 que está en la frente de los que están sellados? Su nombre. ¿El nombre de quién? Pues el nombre de Dios. Sigue diciendo, acompáñeme. Vamos a ver algunos otros textos que nos explican lo que queremos mencionar. Note lo que dice también Apocalipsis 14:1. Acompáñeme a Apocalipsis capítulo 14 y versículo número 1. Dice el versículo 1: después miré y vi que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Y con él, ¿quiénes? Aquellos que fueron sellados en Apocalipsis 7, ¿cierto? Es el mismo número, 144,000. Y con él 144,000 que tenían, ¿qué cosa? El nombre de él. ¿El nombre de quién es ese él? Volvamos a leer el versículo 1. Después miré y vi que el Cordero, ¿de quién está hablando? Del Cordero. ¿Quién es el Cordero? El león de la tribu de Judá, Cristo Jesús. Después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenía el nombre de él. ¿Quién es ese él? El nombre del Cordero, el nombre de Cristo, y el nombre de su Padre escrito ¿en dónde? Ajá. ¿Y qué estaba? ¿En dónde se ponía el sello también? Ok.
Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 12. Una de las diferentes retribuciones que se le dará a la iglesia por ser vencedora. Apocalipsis capítulo 3, versículo número 12. Dice la palabra de Dios: al vencedor yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Yo quisiera que usted me acompañe a ver lo que tenemos por acá. Este es nuestro último develación de la semana. Y produce mucha satisfacción haber llegado a este punto. Y de todos, yo estoy creando aquí un poquito de suspenso. De todos, es hermoso. Es hermoso. Lo que significa, y la hechura también, pero lo que significa es hermoso. Yo quisiera que usted me acompañe. ¿Ha usted visto eso en algún otro lado? Por todo lado está, en todas las invitaciones, en toda la página web, en todos los videos que hemos estado. Es más, ahí está en la esquina, véanlo, aquí voy a señalarlo con el dedo. Ahí en esa esquina, ahí lo pueden ver en el tele, ahí, exactamente. Y ahí lo tenemos también. ¿Y qué significa eso, Josué? Bueno, los sellados, dice la palabra de Dios, que tendrán en su frente un nombre, y se indica que es el nombre de Dios. Esto nos quiere decir que debemos estudiar el nombre de Dios. Acompáñeme al libro de Éxodo en el capítulo 3 y el versículo 14. He compartido esto en diferentes ocasiones, pero realmente es un tema que merece siempre ser mencionado. Éxodo capítulo 3 y versículo 14. Note lo que dice la palabra de Dios. Recordemos el contexto. Israel está siendo oprimida por Faraón en Egipto. Dios llama a un libertador. Y este libertador le indica a Moisés que debe hacer una obra majestuosa. Ir a sacar al pueblo de Dios. Y dice por allí, en el versículo número 4, cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza y le indicó: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Y Dios le dice: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El versículo 6 indica y dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y Dios le indica en el versículo 7: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena. ¿Qué hizo Moisés ante esto? Versículo 11. Moisés le responde a Dios y le dice: ¿quién soy yo para que vaya al faraón
y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le indica en el versículo 12, yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis al Dios sobre este monte. Moisés sigue hablando con Dios y le dice, y si voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Es nuestra pregunta. Porque en Apocalipsis se nos indica que los sellados tendrán en su frente el nombre de Dios. Y aquí Dios está por responder cuál es su nombre. Punto sumamente importante. Sigue diciendo el texto. Versículo 14. Respondió Jehová a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Moisés le pregunta a Dios, Dios, cuando vaya a Egipto y entre a esa tierra y los israelitas me digan y me pregunten, ¿en nombre de quién viene usted? ¿En nombre de quién les diré? ¿Y cuál es la respuesta? En el nombre de yo soy. Eso que está ahí. Yo soy. Eso que está allí es esa frase. Yo soy, el nombre de Dios. ¿Saben? Lo hemos estado estudiando y lo tenemos en la presentación. Quisiera que lo pudiéramos observar. La palabra nombre significa carácter. Tanto en hebreo como en griego nos habla del punto. Y es sumamente interesante si lo podemos hacer grande para que podamos ver el cuadro rojo que está en la parte inferior. Podemos ver que tenemos el nombre o la palabra ser en hebreo con algunos símbolos en pasado. Y noten que tenemos también la palabra ser con algunos símbolos en el presente. ¿Cómo digo yo el verbo ser en pasado? Yo. En español, ¿cómo lo digo? Yo fui. Si yo quiero hablar en primera persona del verbo ser en presente, ¿qué digo? Yo soy. Y si quiero hablar del verbo ser en futuro, ¿qué digo? Yo seré. Pues la palabra fui, soy y seré es la que encontramos debajo de la palabra pasado, debajo de la palabra presente y debajo de la palabra futuro. Pero note que la palabra que está en hebreo, que nos indica la frase yo soy, no compatina con ninguna de las tres que están arriba. ¿Saben por qué? Es un misterio. Es una de las palabras más estudiadas por los judíos y una de las palabras más estudiadas por los teólogos. Esta palabra, si lo logran notar, tiene rasgos y características de cada uno de los tres verbos, ya sea en pasado, en presente y en futuro. Y es por esta razón que la mayoría de las personas define la palabra yo soy de Apocalipsis 3:14 como el Dios que fue, es y será. Y por eso cuando Juan escucha aquella voz, le dice, yo soy el alfa y la omega. ¿Qué es el alfa? Es la primera letra del griego. ¿Y qué es la omega? Es la última letra del griego. Es como que usted diga, yo soy el A y la Z, el alfa y la omega. ¿Y qué más agrega la voz? El principio y el fin. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Él está diciendo, yo soy el autoexistente, el que fui, el que es y el que será. Y ¿saben ustedes que la palabra Jesucristo contiene esta palabra dentro? Jesucristo viene del griego lesous, que del hebreo se desprende de Yeshua. Y Yeshua es una palabra compuesta que contiene esa que vemos ahí y la palabra Yasha. Cuando usted dice Jesús, usted está diciendo el mismo nombre
de Dios de Apocalipsis 3:14 más la palabra Yahshua. Y Yahshua significa el Salvador. O sea, cuando usted dice Jesús, lo que usted está diciendo es el Dios Todopoderoso que fue, es, será y ¿qué más? Y me salva. Y es que no sé cómo más expresarlo. Cuando usted lee en la Biblia que dice que en el nombre de Jesús toda rodilla se ha de doblar y en el nombre de Jesús todo demonio ha de huir y en el nombre de Jesús su vida puede encontrar salvación, camino y vida eterna, que en el nombre de Jesús usted encuentra cómo llegar al Padre. Lo que la Biblia está diciendo es que Jesús, siendo Dios, se humilló y vino a salvarme, aún siendo ese Dios autoexistente. Y su nombre, sus rasgos, sus características, Él quiere que yo las tenga. Por eso en Génesis nos indica que el ser humano fue creado ¿a qué cosa? A imagen y semejanza de Dios. El día de ayer estuvimos estudiando que Dios tiene no solo un nombre como este que está acá, sino que tiene más. Génesis 1:1. En el principio creó Dios y no se nos menciona esa palabra, sino que se menciona la palabra Elohim. Un Dios triuno, un Dios creador, un Dios que llama de la existencia, llama de la no existencia a la existencia, que dice créese y se crea. Y cuando avanzamos en los profetas encontramos que a Dios se le llama Jehová Sabaoth. ¿Logra ver? ¿Qué es lo que el nombre de Dios indica? Sus rasgos, sus características. Por eso es que el mandamiento número 3 que tenemos por acá dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Porque cuando yo tomo el nombre de Dios en vano, lo que estoy haciendo es que estoy pisoteando su carácter. Estoy pisoteando quién es Él. Estoy pisoteando su identidad. Por eso Él tiene un nombre, por eso se identifica. Y por eso ustedes y yo también nos identificamos. ¿Qué dice el libro de San Juan? ¿Qué pasa cuando usted cree y recibe a Cristo? Usted ahora, muy mal dicho, muchas personas dicen que San Juan 1 nos indica que el cristiano ahora es llamado. Pero eso no dice el texto, sino que el texto dice que el cristiano es hecho, ¿qué cosa? Hijo de Dios. O sea, cuando usted cree en Cristo, usted levanta un estandarte, usted levanta un título que se llama Hijo de Dios. Y usted como hijo e hija de Dios, ¿qué va a reflejar? ¿O qué debería reflejar? ¿Lo logran ver? ¿Cuál es la marca que dice Apocalipsis 14 de la bestia? La marca de su nombre, el número de su nombre. Y ahora vemos que el verdadero sello es su nombre escrito en su frente, su carácter. Acompáñeme al libro de Éxodo en el capítulo número 20. Y estamos por concluir. Éxodo capítulo 20. Y yo quisiera que usted analice conmigo y por un momento dejemos de ser orgullosos y egoístas. Porque cuando leemos los 10 mandamientos, muchas veces nos concentramos en lo que Dios hace por nosotros, pero leyendo los mandamientos en función de Dios, note lo que dice el versículo número 3. Piense, analice. Voy a hacerle algunas preguntas y es necesario que usted piense en su mente. Versículo número 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Note. El mandamiento dice que yo no debo tener dioses ajenos. Muy bien, pero sáquese a usted de la ecuación. No piense en usted. No piense en el hermano que sí tiene dioses ajenos. No piense en esa persona que... No piense en el ser humano. Piense en Dios. Cuando Dios dice, no tengas dioses ajenos, ¿qué está diciendo Dios de Él mismo? Piense.
¿Qué dice Dios de sí? Si Dios está diciendo, no tengan dioses ajenos, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Que solo es Él, que Él es el único Dios. Sigamos leyendo. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. ¿Qué está diciendo Dios de Él bajo ese mandamiento? ¿Recuerdan lo que decía Apocalipsis 13 que lo estuvimos estudiando? La bestia había hecho una imagen para que fuera adorada. Y aquí encontramos a Dios diciendo totalmente lo contrario. ¿Cuál es el principio de Dios detrás de este mandamiento? Piense. Sigamos leyendo. Versículo número 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Analice, piense, ¿qué está diciendo Dios de sí mismo a través de este mandamiento? Analícelo, piense. Versículo número 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué? ¿Qué rasgo de la personalidad de Dios se resalta bajo este mandamiento? Piense, analice. ¿Qué conmemora el día de la creación? ¿Qué conmemora el día sábado? Sigamos leyendo. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué está diciendo Dios de él a través de ese mandamiento? No matarás. ¿Por qué Dios quiso decir no matarás? ¿Qué le gusta a Dios? No cometerás adulterio. ¿Por qué Dios dijo no cometerás adulterio? No hurtarás. ¿Por qué Dios dijo no hurtarás? ¿Qué dice eso de Él? ¿Logran ver? ¿Qué nos están diciendo los 10 mandamientos? Nos están dando atributos y rasgos de quién es Dios. Y si Dios quiere poner en mi frente su nombre, y Hebreos dice que en la mente ha de colocarse sus 10 mandamientos, y sus 10 mandamientos representan su carácter, lo que la Biblia me está indicando es que en el tiempo postrero, en el tiempo final, el cristiano tendrá un carácter a imagen y semejanza de Dios. Y yo le pregunto a usted, ¿quieres recibir el sello de Dios? ¿Saben? El contenido de Apocalipsis muchas veces nos lleva a fechas, bestias, historia. Pero ¿cómo inicia Apocalipsis? La revelación de Jesucristo. Si ustedes y yo entendemos que la Biblia nos está invitando a caer rendidos a los pies de Cristo, todo lo demás Él lo tiene bajo su poder. Caer a los pies de Cristo significa aceptarle como Salvador, significa aceptarle como Señor, significa aceptarle como Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo le voy a invitar a usted que está acá sentado, usted que ya decidió en algún momento arrepentirse, usted que ya decidió en algún momento entregarse a Dios,
yo le voy a invitar, usted que ya decidió bautizarse y entregarle su vida y hacer una declaración pública de que Dios es el Señor, a que usted pueda ponerse en pie. Por favor, póngase en pie. Y yo quisiera que las personas que nos miran a través de las redes puedan también con un corazón sincero ponerse en pie. Tal vez usted va allí en algún lugar incómodo, no puede ponerse de pie, pero yo quisiera que usted que está en las redes observe a los valientes que están acá. Estos valientes que están en pie son personas que han decidido poner a Cristo en primer lugar. Son personas que han decidido prepararse para el tiempo final. Son personas que han decidido entregar absolutamente todo por Cristo. Y usted que está ahorita de pie y que me está escuchando, entienda, está haciendo un pacto solemne con Dios. Es solemne el pacto que usted está haciendo. Si hay alguna persona en el templo que por alguna razón no ha entregado su vida a Cristo y está en el valle de la indecisión, yo le quiero decir que al concluir se acerque conmigo, hable conmigo. Y usted que está en las redes, usted que me escucha, ya usted sabe, ya lo hemos repetido muchas veces. Usted puede enviarnos un mensaje, puede escribirnos y vamos a estar con usted para apoyarle. Pero sepa que Dios va a venir con su decisión o sin ella, Dios viene. Y cuando Él regrese, toda lengua confesará que Él es el Señor. Vamos a orar. Amante Señor y Dios, Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos auxilio, encontramos paz. Es hermosa. Gracias porque es esa luz que nos permitirá ver en tanta maldad que ocurre a nuestro alrededor. Señor, entregamos nuestra vida a tus pies y te pedimos con solemne voz, haznos enteramente tuyos. Si hemos estado dormidos, Padre, despiértanos de ese letargo espiritual. Si nunca te hemos aceptado y hemos vagado por el mundo buscando felicidad en vicios y en situaciones que nunca saciarán, permítenos creer que tú tienes poder para salvarnos. Señor, si hemos contemplado el chisme, la mentira, la avaricia, el orgullo, si hemos tenido un corazón envanecido, si hemos puesto nuestro vano razonamiento antes que a ti, Dios, te queremos pedir perdón. Y ese llamado que haces a salir de Babilonia, Señor, lo tomamos porque muchas veces, Padre, nos encontramos mediocremente pisoteando tu santo nombre. Perdónanos. Perdónanos a aquellos que muchas veces hemos decidido reflejar a Satanás antes que a ti. Creemos que la sangre de tu Hijo Jesús y que aquel hermoso sacrificio es suficiente para limpiarnos, y que a pesar de que la lejía y el jabón no limpian nuestros pecados, como dice Isaías, sabemos que por más rojos y teñidos de sangre y de pecado, tú nos puedes limpiar. Tú puedes hacer que nuestras vestiduras cubiertas como trapos de inmundicia vengan a ser blancas y resplandecientes. Tú puedes hacer que en aquel glorioso momento, cuando tú regreses,
con mucho amor y tacto, con ese amor que te caracteriza, puedas poner esa corona celestial sobre nuestra sien, Dios, y con tanta alegría verte, abrazarte y estar contigo por la eternidad. Señor, permítenos no solamente apreciar tu amor, sino también tu justicia. Los perros, los homicidas, los adúlteros, los hechiceros, los falsos, los mentirosos, dice tu palabra, tendrán su paga. Es justo tu palabra porque tú eres justo. Y dentro de nuestra mente humana tratamos de entender estos misterios, Padre. Queremos confiar en ti y queremos pedirte, Señor, que cuando tú regreses en las nubes de los cielos, puedas ver plasmado en nuestra mente, en nuestro ser, un carácter que te honre y que te glorifique a ti. Que podamos ser cartas leídas al mundo. Que nuestra vida, que nuestra familia, que los seres, Señor, a nuestro lado puedan ver a alguien diferente. Y aunque nos rechacen y aunque nos maldigan, podamos mantenernos firmes a ti. Aún en el valle de la muerte, aún en el valle de la destrucción, que podamos creer que tú estás con nosotros. Y que al tomar decisiones de salvación, Padre, tu palabra tome ese rol que le corresponde y que debe tener cada cristiano. La fuente, el fundamento para tener una vida victoriosa en Cristo Jesús. Gracias te doy, Padre, porque estoy seguro que tu Espíritu Santo ha trabajado en nuestros corazones. Y espero, Padre, que todos los que estamos escuchando hoy, y lo anhelo en mi corazón, Padre, que cuando tú regreses en las nubes de los cielos, juntos, como una familia en Cristo, estemos contigo por la eternidad. Aquella gloriosa morada donde no va a haber más pecado, no va a haber más llanto, no va a haber más dolor. Qué duro, ¿no, Dios? Es el corazón humano, que a pesar de tantos llamados, seguimos siendo tan orgullosos, pensando que nuestros pensamientos son superiores a los tuyos. Si esa es nuestra situación, quebrántanos. Fuerte, Padre. Pero que cuando tú regreses, estemos listos. Muchas gracias, Dios. Permítenos seguir disfrutando de este tu día santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora a entonar por última vez las estrofas del himno tema. Y una vez hecho esto, las personas encargadas nos darán el pase de salida.